Hola chicas y chicos, buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Cómo les ha ido? Ok, maravilloso. Bueno, a mí me pasaron pues como unas temáticas muy específicas. Déjenme entonces, yo comparto por acá un Paint para que comencemos entonces a trabajar algunas ideas. Ok, bueno, entonces recuerden que de las temáticas entonces destinadas para este parcial de geometría vectorial analítica, entonces tenemos temáticas como, recordemos, rectas en el espacio, ¿cierto? Rectas en R3. Sí, no, la grabación quedaría grabada. Rectas en R3, planos en R3, intersecciones, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de plano con plano, entre rectas, rectas con plano, ¿sí? Aquí vemos pues como la parte de ortogonalidad, producto interno, ortonormalización de vectores y el método de Gram-Schmidt. Creo que se llama así, Gram-Schmidt. Bueno, eso es básicamente como grosso modo las temáticas destinadas para este tercer parcial, ¿cierto? Entonces les pregunto algo, ¿alguno de ustedes de pronto tiene un taller, un ejercicio específico o yo propongo? Ya ustedes me dirán qué les parece más conveniente. Muchísimas gracias, Vanessa, por contestarme. Ok. Entonces, bueno, Vanessa nos va a compartir. Mientras tanto, entonces voy a irles haciendo como algunas aclaraciones que son importantes para esto, entonces, de algunas temáticas que tienen que ver con esto, ¿cierto? Pues como para recordar que es importantísimo, que no se les puede como olvidar y que son claves para poder resolver los problemas destinados a este parcial. Bueno, ya saben. Primera cosa importantísima a tener en cuenta. Recordemos que cuando hablamos de una recta en el espacio, esta recta, que normalmente la denominamos L, ¿cierto? Está definida entonces con un elemento inicial, ¿cierto? Un vector director y una constante, ¿cierto? Como una constante y un vector director. Así tenemos definido básicamente una recta en el espacio. Cosas muy importantes a saber de las rectas en el espacio. Básicamente que esto entonces va a estar destinado como a lo que llamamos como un punto que está dentro de la recta, ¿cierto? Estas estarían las coordenadas X, Y, Z. Y por aquí tenemos entonces que el vector director va a tener simplemente unas coordenadas A, B, C. Los elementos A, B, C propios del vector. ¿Sí? Teniendo en cuenta eso, entonces las rectas las podemos escribir también de esta manera. X, Y, Z igual a X0, Y0, Z0 más alfa que multiplica A, B, C. Y a partir de acá es que nosotros podemos descomponer en lo que llamamos las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio. ¿Y por qué son paramétricas? Porque dependen de lo que conocemos como el parámetro. Eso es como cosas muy importantes dentro de la recta, ¿cierto? Ahora bien, la diferencia entre la recta y el plano, que el plano normalmente lo denominamos con pi, ¿cierto? Y estamos destinando pues como una nomenclatura ahí para plano, que simplemente, ¿qué es esta ventana emergente? Bueno, no sé qué es esa ventana emergente. Entonces, para el plano, nosotros tenemos otra vez punto inicial, ¿sí? Punto inicial más, en este caso tenemos dos vectores acá, ¿cierto? B1
Tenemos dos vectores directores para el plano. Esa es la diferencia entre la recta y el plano, ¿cierto? Básicamente que acá tenemos entonces dos vectores directores específicamente. Eso lo podemos descomponer como x, y, z es igual a x0, y0, z0 más, entonces aquí ponemos alfa, ABC, beta, entonces ponemos D, E, F. Y ahí tenemos entonces cómo destinar vectorialmente, descomponer en parámetros, en ecuaciones paramétricas, un plano. ¿Qué otra cosa es fundamental recordar y que es clave para este tipo de problemas? Recordar que el elemento fundamental de una recta en el espacio es su vector director. Que los elementos claves de un plano en el espacio son sus vectores directores o cuando tenemos la ecuación general del plano, el vector normal. Ojo que esos son cosas claves, elementos claves y fundamentales para poder resolver cualquier problema de carácter interseccional entre un vector y un plano. Bueno, déjenme que yo aquí voy a descargar unas imágenes que... Ok. Me avisan por favor si ya están viendo ahí la imagen. Sí, se ve. Ok, maravilloso, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos a empezar a analizar un poquito el problema, ¿cierto? Cuando nosotros enfrentamos a este tipo de ejercicios, mire que al parecer es un ejercicio tipo parcial, ¿cierto? Mire que aquí incluso tiene como el 25%, porque probablemente habrá salido en algún parcial o algo. Entonces, miremos qué podemos hacer. Bien. Entonces, vamos a mirar. Tenemos una esfera de centro, nos dan las coordenadas de la esfera, CX, CY, CZ, tiene un radio R que pertenece a los reales positivos. T es un punto cualquiera sobre la esfera y un plano tangente a la superficie de la esfera en el punto T. Demuestre que el plano, ¿cierto? XY, es esto. Está C, es el centro X por CT, es igual al radio al cuadrado. Además se encuentra la ecuación cartesiana de pi en términos de las entradas de C y de T, la ecuación cartesiana. Ok. Estos elementos que tenemos acá. Entonces tenemos que C vale CX, CY, CZ. Que T es TX, TY, TZ. TY y TZ, ¿cierto? Que pi es tangente a la superficie de la esfera en ese punto T. O sea, T es un punto que pertenece a la esfera, ¿cierto? Y es el punto justo en el que está tangente. Entonces hay que demostrar básicamente que ese plano está dado por esta expresión. Entonces vamos a mirar. ¿Qué significa CX? CX.CT igual al radio del cuadrado. Bien. Tenemos que mostrar esto. Entonces vamos a mirar elementos claves aquí. Para yo poder establecer esta cosa que está acá, demostrar eso, tenemos entonces que plantear lo siguiente. A ver, recordemos que nosotros necesitamos, cuando tenemos un plano cualquiera, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos un plano cualquiera, ese plano necesitamos varios elementos para caracterizarlo. Yo les voy a dar las claves. Tenemos varias opciones para poder caracterizar un plano pi. Primera opción, que nosotros tengamos de ese plano 3 puntos que no sean colineales, ¿cierto?
Si yo tengo 3 puntos, o sea, 3 puntos no colineales, entonces yo puedo describir o caracterizar ese plano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo aquí formar 2 vectores y a partir de estos 2 vectores puedo establecerlos como vectores directores y ya tengo un punto y 2 vectores directores y voilà, tendría la caracterización de ese plano. Bien, ahora, supongamos lo otro. Entonces, esta es la primera opción, pero no es la única opción que existe. Yo tengo otra segunda opción. Esta segunda opción, ¿qué elementos necesito básicamente de un plano? Necesito entonces el vector normal, ¿sí? Y un punto acá arbitrario, X, en el plano. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo el vector normal y el punto, yo puedo decir básicamente que como el vector es normal al plano, entonces cualquier vector que yo construya dentro del plano va a ser perpendicular al plano. Y ahí es donde yo hago la demostración de que el producto punto, ¿cierto? El cliente de usted dice, bueno, a X tengo un punto acá cualquiera, punto, el vector normal tiene que ser 0. ¿Sí? Necesito un punto y un punto arbitrario. Yo hago esta construcción y encuentro cómo caracterizar también mi plano. Entonces yo tengo 2 opciones, que me den 3 puntos no colineales o en su defecto que me den un punto, el vector normal y ya. Bien, en este caso miremos a ver, les pregunto a ustedes, oiga, chicas y chicos, tenemos 3 puntos no colineales, nos están dando 3 puntos y nos dicen que son no colineales. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cierto que no? No, no tengo esa opción. Ah, ok. Entonces, si no tengo esa opción, entonces la pregunta es, ok, entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué otra opción entonces tenemos para poder caracterizarlo? Ah, vector normal y un punto dentro del plano, ¿sí o no? Me gusta. Ah, ok. Entonces, la cosa ya va teniendo como que ya va teniendo un poquito más de sentido, ¿cierto? Nosotros tenemos un punto del plano, que es T, porque me dicen que está dentro del plano. Tengo un punto arbitrario dentro de el plano, ¿cierto? Bien. Ahora, primera pregunta. ¿Quién me dice qué es CT? ¿Qué sería CT en términos vectoriales ahí? Es T menos C, pero ¿quién me dice qué es CT? El radio, ¿cierto? CT es el radio de la esfera. ¿Sí o no? Bien. ¿Y qué sería CX? Es la distancia de aquí a qué. Es el vector que estaría dado entre el centro de la esfera y un punto arbitrario cualquiera a mi plano. ¿Sí o no? O sea, si yo aquí en esta imagen pongo aquí el punto X, aquí arbitrariamente, entonces aquí está. Aquí está esto. Entonces, tengo esto que está acá. Entonces me dice a mí, vea, yo tengo que demostrar que ese plano está caracterizado por el producto interno de estos 2 puntos. Y esos 2 puntos va a ser igual a el radio al cuadrado. ¿Cierto? Va a ser a lo que vale el radio al cuadrado. Bien. Entonces, vamos a ver primera cosa.
Tenemos ese plano y ese plano tenemos el vector normal. Tenemos el vector normal. Efectivamente tenemos el vector normal, ¿cierto? Vean acá el vector normal. El vector normal. Está ahí. Tenemos entonces también un punto T y acá un vector formado entre ese punto T y X. Y nosotros sabemos que eso es, que ese producto punto es 0. Entonces aquí hay varias formas de plantearlo. Y ya aquí es donde vamos a eso. Bien. Vamos a mirar. Primera cosa. ¿Por qué sé que yo este vector es tangente? Yo sé que ese vector es tangente porque básicamente hay una propiedad que dice que si un plano es tangente a una esfera en cualquiera de sus puntos es perpendicular al radio correspondiente al punto de tangencia, ¿cierto? Y por tanto el vector normal del plano tangente a la esfera es el punto tal, es el punto dado. ¿Bien? Eso es bastante importante porque yo ya tengo ahí un punto tangente, ¿cierto? Ahí tengo un punto tangente. Entonces, eso es fundamental en ese sentido. Segunda cosa que hay que tener muy en cuenta, ¿hacia dónde iría entonces ese vector normal? ¿Iría mirando hacia el centro o hacia afuera? Porque eso es muy importante. Una cosa es construirlo mirando hacia el centro, otra cosa es construirlo mirando hacia afuera, ¿cierto? A pesar de que es el mismo vector normal. ¿Cierto? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Eso es muy importante. Entonces, en este caso, vamos a decir que nuestro vector es el vector TC, ¿cierto? Vector TC va de T a C. Ese sería nuestro vector normal. Ese es el vector normal de nosotros, TC. Primera cosa importante. Entonces, si yo voy a construir este plano, la ecuación de este plano, mire que sería, básicamente sería TC punto, y luego aquí, por TX, ¿cierto? Y eso me tiene que dar 0. Esta es la primera caracterización que yo tengo. ¿Bien? Eso es lo primero que tengo que saber. Por aquí podría caracterizar el plano. Pero ¿qué me está diciendo esto acá? Mire esto tan interesante. Vea. Me está diciendo que, vea, básicamente, recuerden que el radio de esta esfera está dada por la siguiente expresión. Teniendo en cuenta punto arbitrario cualquiera, que ese radio sería, en este caso, la magnitud del vector R es la magnitud del vector CT. Eso es el radio. ¿Y qué es el radio del cuadrado? ¿Alguien se acuerda de eso? En términos del producto punto. Nadie se acuerda. Que es lo mismo que tener CT punto CT. El radio al cuadrado es esto. Es el producto interno 2 veces de la expresión. ¿Cierto? Recordando pues que eso está en términos de magnitud.